Shalom, hermanos. Hoy estamos en la cuarta clase de nuestro encuentro. Mabel, ¿tú me puedes verificar en ese audífono si se escucha lo que estoy hablando? Que no sé si prendí ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, muy bien. Gracias, Mabel. Gracias. Vamos ¿Viste, Mabel? Siempre queda grabada. Vamos a discutir hoy, la clase de hoy es otro tema nuevo. La parte 4 de Introducción al Libro de Revelaciones. Uno de los temas importantes para estudiar el libro de Revelaciones es el tema de las festividades. Las festividades que son las Moadim, son las citas divinas que el Todopoderoso creó y estableció para su pueblo, para el pueblo del convenio. Las citas divinas no son para el mundo, son para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel invita al mundo a participar de ella, porque dentro de las citas divinas el mundo participa a través de Israel, como a través del Mesías nosotros participamos de las promesas del Creador. Esto es una cadena. Las naciones reciben la bendición que Hashem guardó para Israel en las naciones escuchar a Israel, e Israel participa de las promesas del Eterno por medio del Mesías, y el Mesías es el que recibe las promesas del Creador. Esto es como un bloque, ¿verdad?, que se afecta uno a otro. Vamos a ver hoy una de las festividades donde las naciones van a participar en la era mesiánica full, en el sentido de participación directa, ya no es indirecta como en el caso de Sukkot, donde, ¿verdad?, y me estoy brincando un poquito, pero quiero mencionárselo. En el caso de la fiesta de los tabernáculos, las ofrendas que hace el pueblo de Israel son las ofrendas que representan a las naciones. Por tanto, es la forma indirecta de la participación de las naciones, pero vamos a ver que en la era mesiánica las naciones van a participar directamente, porque vamos a ver que Zacarías nos dice que las naciones que no lleven ofrenda al Eterno en esa festividad no recibirá lluvia. Pero eso vamos a verlo más adelante. Vamos a las notas hoy. Introducción al libro de Revelaciones, parte 4, las Moadim. Las Moadim, citas divinas, son tradicionalmente llamadas fiestas judías. Sin embargo, estas realmente son las citas establecidas por Dios. En este escrito vamos a discutir las citas divinas que están descritas en la Biblia. Estas fiestas son Pesaj, Matzot, que es panes sin levadura. Pesaj es Pascua. Yom HaBikurim, los primeros frutos. Shavuot, Pentecostés. Rosh Hashanah, Shavuot es la fiesta de las semanas. Rosh Hashanah, que es Yom Teruah en el lenguaje bíblico. Yom Kippur, que es el día de expiación. Y la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, o la fiesta de las tiendas. También vamos a discutir el concepto del Shabbat, el año Yobel, que es el jubileo, y es de suma importancia conocer el significado místico de estas fiestas, pues así tendremos un mejor espectro de lo que está sucediendo en el libro de Revelaciones. Todas las fiestas tienen un significado espiritual. Incluso el propio Pablo lo dice en una de sus cartas, que ellas son sombras de cosas por venir y que están relacionadas al Mesías. Y realmente el concepto de Mesías es un concepto bien espiritual, porque es el misterio de Dios oculto que se reveló en el tiempo para hacer el plan del Creador, que era redimir la humanidad y traer la época de justicia y equidad y paz al mundo. También miraremos el mundo tridimensional en el que vivimos y la relación de este con el tiempo y espacio, y cómo estos están atados al Shabbat y el templo o al tabernáculo. Las Moadim están en toda la escritura, pero estas están presentadas en conjunto en Levítico 23. A continuación vamos a una breve descripción de las fiestas. La número 1 es Pesaj, que vamos a combinarla con Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, y Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias. Yeshua murió en Pesaj como el Cordero Pascual. Aún así, él cumplió con el sacrificio de Yom Kippur. Eso lo vemos en el libro de Hebreo, ¿verdad que sí? En el templo descrito por Ezequiel, Pesaj será celebrada por 7 días. Si usted quiere, vamos a ver un momento Ezequiel 45, 21, 24, y no es si ustedes quieren, vamos a verlo. Esto es por orden. Ezequiel 45, 21
¿Qué pasó, Carlos? ¿Estás buscando algo que no lo encuentras? No te trajiste la Biblia, no te preocupes, yo lo voy a leer aquí, no se preocupen. Ezequiel 45:21 dice: el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, solemnidad de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y durante los 7 días de la solemnidad ofrecerá el holocausto ante el Eterno. 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá una ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. ¿No me parece interesante que estamos viendo aquí que en la era mesiánica van a haber unos sacrificios y que se va a celebrar Pesaj? ¿Cómo es posible que podamos pensar que Shaul de Tarso enseñó de que las festividades quedaron abolidas? Ahora, obviamente, no podemos observar las festividades hoy día porque no tenemos el templo y todas las festividades giran alrededor del templo. Por eso es que lo que hacemos son memoriales. ¿Ok? Tenemos también la fiesta de los panes sin levadura, y esta es celebrada en conjunto con Pesaj. ¿Usted sabía que la semana de los panes sin levadura también se llama Pesaj? Eso es un tema importante conocerlo porque usted va a pensar que ellos se referían a Pesaj en otra fecha y va a darse cuenta que en los evangelios que están refiriéndose a la fiesta de los panes sin levadura. Históricamente hablando, Yeshua murió en Pesaj y estuvo bajo la tierra durante 3 días en panes sin levadura. La segunda festividad, porque las festividades se dividen en 3 etapas, en 3 fases: la festividad de la redención, la festividad de la entrega de la Torá y la festividad de la salvación. ¿Ok? Vamos a ver ahora Shavuot, que es el próximo grupo de festividad, que solamente se trata una sola fiesta. No hay 3 fiestas envueltas en el grupo, sino una sola en esa etapa. En el judaísmo se entiende tradicionalmente que este fue el día en donde el Eterno entregó la Torá a Moisés en el Sinaí. Fue en este día donde 120 judíos recibieron el Espíritu Santo en el día conocido como Pentecostés. Y observe bien que le puse 120 judíos, porque los que estaban en el aposento alto ese día eran judíos todos, ¿ok? Eso está en Hechos 2. Nombre que apuntó a Shavuot. Y me faltó ahí un acento, me disculpan. ¿Por qué? Porque Pentecostés es el nombre griego para Shavuot. Hay una persona que me dio el significado de Pentecostés, no lo voy a decir porque va a quedar grabado, pero me parece curioso. Esto indicando que la Torá había sido escrita en sus corazones como fue prometido por medio del profeta Jeremías 31:33. Shavuot no es visto en el templo de Ezequiel. No aparece en las festividades que Ezequiel menciona en su libro. Interesante, ¿no? Porque Shavuot está relacionado con el nuevo pacto. Porque si el primer pacto fue entregado en Shavuot, entonces en Pentecostés se entregó el segundo pacto, que es el mismo pacto. Pero ¿cuándo comenzó el pacto? ¿Cuándo comenzó el pacto? Bíblicamente hablando, el pacto fue anulado el día del becerro de oro, ¿verdad que sí? Y Moisés lo reactiva nuevamente. ¿Cuándo nosotros anulamos el pacto? Cuando nos hicimos el becerro de oro. En la historia de la congregación del Mesías hubo un tiempo donde se alejaron de Israel y anularon el pacto. Pero el pacto no se activó. ¿Por qué no se activó? Porque el pacto se iba a activar. Una cosa es entrar en el convenio y otra cosa es que el convenio comenzó. ¿Entiendes? Vamos a hacer un ejemplo. Yo y Carlos
entramos en un convenio, un pacto. Pero ese pacto no va a entrar en vigencia hasta tanto el acuerdo de ese pacto llegue a su punto. Y supongamos que el pacto que él y yo llegamos a un acuerdo es que cuando lleguemos a la tierra que él y yo vamos a compartir, él va a vivir en un área y yo voy a vivir en otra. Pero el proceso de llegar a esa tierra tal vez son 50 años. ¿Está el pacto vigente en esos 50 años? Sí. ¿Pero está funcionando? No. Porque el pacto gira alrededor de cuando vivamos en la tierra, él tiene su porción y yo tengo mi porción. Entonces el Mashiach, cuando hace la cena de Pesaj, comienza en su sangre, su muerte, el pacto renovado. En Pentecostés ellos recibieron el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como señal de las primicias de ese pacto renovado. Pero el pacto no había entrado en vigencia hasta tanto el rey restaure el reino. Porque dentro de las estipulaciones del convenio es que el pueblo tenga una restauración. Por tanto, ellos estaban viviendo como un preparativo al nuevo pacto, pero todavía no lo estaban viviendo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Es un poquito complejo, pero es necesario entenderlo. Porque muchas personas van a decir, no, yo estoy bajo el nuevo pacto. No. Tú entraste al nuevo pacto, pero no estás participando de él todavía, porque el nuevo pacto va a comenzar en la era mesiánica. Pero espérese un momento, Joseph. Entonces, ¿cómo usted dice que lo anulamos? Sí, porque no significa que porque Carlos y yo hemos hecho un convenio que nos podamos tardar 50 años en llegar a ratificar ese convenio. Eso no significa que a esos 50 años él pueda anular el convenio. Porque en ese proceso de 50 años él puede decir, ya a mí tú no me caes bien y no te voy a dar la tierra, nada. Todavía no se ha dividido la tierra, pero ya le está anulando el pacto. Pues eso fue, by the way, eso fue lo que Hashem hizo en Sinaí. Hashem le dio a Israel la ketubá, el contrato prenupcial. ¿Se habían casado con Hashem? No. El matrimonio se iba a celebrar en la tierra. ¿Me entienden? ¿Le hace sentido, Carlos, lo que estoy diciendo? Entonces, en Pentecostés se entregó el Espíritu Santo como el haber sellado a la primicia de esos que fueron escogidos para ser la primicia, porque el pacto renovado va a ser con toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Eso lo vemos en Jeremías, ¿ok? Entonces, en Pentecostés, los primeros discípulos, los 120, comenzaron como primicias. Y ellos empezaron a añadir discípulos a la fe del Mesías como parte de este grupo que iba a ser las primicias de este pacto renovado. Pero hubo un periodo en el tiempo donde lo anulamos, porque nos fuimos tras otros dioses, los dioses que se crearon, las religiones paganas, que al salirnos nosotros del árbol. ¿Le hace sentido, Carlos, que lo voy pensando mucho? Sí, pues entonces es como el año que dice que... ¿Quién me busca agua, por favor? De las raíces hebraicas. Exacto. Desde ese tiempo en adelante fue entonces que se empezó a dislocar y a salirse de la savia de... Entonces, vale una pregunta. Mire, todo esto se lo tengo que decir, que quede grabado, porque eso es uno de los temas que usted va a ver en el libro de Revelaciones. Vale esta pregunta. Si yo no era pueblo, gracias amigo, si yo no era pueblo y yo entro al convenio y le juro lealtad y participo de este contrato prenupcial a través del Mesías, la consumación de ese convenio va a ser en la era mesiánica, pero yo cojo, una vez que entro a ese convenio, decido cometer abodá zará, idolatría. Me he convertido en un adúltero, ¿verdad que sí? Y si me he convertido en un adúltero, entonces yo caigo en ese grupo que participa de la ramera, que aparece en Revelaciones, que no es la Iglesia Católica, son los hijos del pacto
que se fueron tras Roma y crearon una nueva religión. ¿Ven lo que le estoy practicando? Entonces, estos son detalles necesarios a entender, porque usted va a poder ver mejor lo que Revelación le va a presentar. Cómo la mujer extraña está envuelta aquí. Esta mañana estaba leyendo yo un libro bien temprano en la mañana que tengo, que ocasionalmente ojeo, y me parece interesante leer este sabio mencionar que cuando el pueblo de Israel en el segundo templo comenzó a practicar lo contrario a la Torá, el templo de arriba se profanó. Y entonces la mujer extraña entró en el lugar santísimo. Y una vez que la mujer extraña entró en el lugar santísimo, entonces en la tierra Tito puso una estatua también. Porque una vez que los hijos de Israel impurifican el santuario abajo con sus actos, el santuario de arriba se impurifica y por tanto causa, efecto, trae una causa en el cielo donde afecta el santuario. Es como la síntesis cuando se dividieron las 10 tribus, que ya habían entrado a la posición de la tierra. Entonces cuando se dividieron, hicieron los dos becerros, eran los dos templos, era como después anularon el convenio. Anularon el convenio, exacto. Entonces, esta misma idea la debe tener usted en mente, porque usted va a ver que con el pasar del tiempo, en el movimiento de los nazarenos, en la secta de los nazarenos, comienza de repente a nacer la apostasía y cambian la observancia de la Torá, se inventan festividades nuevas, se inventan una nueva religión y la divorcian del olivo y cometieron abodazara, idolatría. Ellos anularon el pacto, aunque el pacto todavía no se había iniciado, porque el pacto se va a iniciar cuando el rey regrese y todas las tribus regresen. Van uniendo las piezas, ¿verdad? ¿Te hace sentido lo que le estoy diciendo? ¿Lo pueden entender? ¿Lo pueden ver? Ok. ¿Ve qué importante es entender el concepto de Shavuot? Lo que está sucediendo en Pentecostés es en este día donde el Todopoderoso había prometido que escribiría la Torá en los corazones de la casa de Israel, la casa de Judá. Y este día ocurrió en Hechos 2 como una primicia, una antesala de este gran evento en el pacto renovado. Ahora, es interesante que en el templo de Ezequiel, Shavuot no aparece. No está. ¿Por qué no está? Porque, ¿usted no se dieron cuenta que en el desierto los israelitas no celebraron más el día de Shavuot? Fíjense, ¿no se dieron cuenta de ese detalle? ¿No lo celebraron más? Porque entonces el día de la ratificación del convenio es en Yom Kippur. ¿Verdad que Moisés desciende con el perdón y las dos nuevas tablas en Yom Kippur y ratifica el convenio allí? El pacto renovado va a tener su inicio en Yom Kippur cuando el Mesías regrese después del día de la ira del Eterno, donde el pueblo bajo convenio que lo anuló tiene que pasar por el juicio de la purificación, de la teshuvah, porque lo que te purifica a ti, lo que te hace regresar al Todopoderoso es la teshuvah. ¿Y usted va entendiendo por qué la tribulación? ¿Por qué la tribulación hace que el ser humano se vuelva a Dios? ¿Entienden, amigos? ¿Hace sentido lo que estoy explicando? Lo voy a leer para que quede grabado lo que usted está diciendo, y usted tiene toda la razón, don José. Mire lo que dice Revelaciones. Revelaciones capítulo 7, dice el texto, versículo 9, después de esto miré, ¿después de qué? Después de la selección de los sadiquín, de los justos. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, nación y pueblo y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas,
está hablando de pureza, con palma en sus manos, habla de redención, de salvación. Hoshiana, sálvanos. Se recuerdan que los israelitas estaban, los judíos estaban en el segundo templo batiendo sus manos con unas palmas y gritaban, Hoshiana, sálvanos, oh eterno. ¿Verdad que sí? Esto está bien relacionado con la fiesta de Sukkot, donde ellos llaman al eterno que los salve. Pero mire qué interesante que dice el texto que están batiendo sus manos en señal de salvación, y dice el texto en el versículo 10, y claman a gran voz diciendo, atribúyase la salvación. ¿Ve? ¿Ve el sentido de las ramas? Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia. Y continúa el texto diciendo, pero mire lo que dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son estos y de dónde vienen estos vestidos con sus ropas blancas? Y le ha dicho el Señor, le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. ¿Salen de la gran tribulación por acto de magia? No, por un proceso de purificación, porque la tribulación purifica. Porque la tribulación hace que el ser humano se arrepienta de sus malas decisiones y de su rebelión a Dios. Y entonces ese arrepentimiento activa la sangre del Cordero para cubrir sus faltas y pueda Él presentarse en el trono. Porque sin sangre es imposible entrar al lugar santísimo. Y esa forma metafórica de hablar de que están al frente del trono hace una representación de lo que está relacionado con Yom Kippur, salvación. Está relacionado con Yom Kippur porque en Yom Kippur es cuando se entra al lugar santísimo. Pero no es que estamos entrando físicamente allí. Esto es una forma de la Torá, en el lenguaje espiritual, explicarnos lo que está pasando. Nos está explicando la fiesta. Nos está diciendo el misterio de la fiesta. El misterio de Yom Kippur gira alrededor de la expiación que hace el sumo sacerdote, como tú estando allí por él. Él es tú allá adentro. Entonces cuando dice que fueron purificados por la sangre del Cordero, está diciendo que ellos a través de la tribulación hicieron teshuvá y pudieron entrar al lugar santísimo, metafóricamente, no es real, en el día de Yom Kippur, por medio de la sangre del Cordero, y consiguieron el perdón de sus pecados. ¿Ve? Hace sentido, ¿verdad? Todo esto es necesario conocerlo para entender el libro de Revelación. Pues porque están las fiestas ahí. Están las fiestas ahí. ¿Me siguen, amigos? Ok. Vamos la próxima festividad. Rosh Hashanah. A ver, muy bien, nos he emocionado todavía. Según la tradición judía, este día marca el inicio del año civil no religioso. Y el mismo se conmemora con el sonido del shofar. Estaba yo estos días escuchando un lecture de un historiador judío de Israel, donde él habla que ya desde el mundo antiguo existían 2 tipos de calendarios, uno civil y uno religioso. Uno que giraba alrededor del templo de las sociedades antiguas, de los pueblos antiguos, y uno que giraba alrededor del rey. Miren qué interesante. Un calendario para el servicio del templo a la deidad y un calendario civil de la relación del pueblo con el rey. Interesante, ¿no? Porque las festividades de otoño marcan el inicio del calendario civil y están relacionados con el rey. Y qué casualidad que el rey regresa en esa fiesta. ¿No me parece curioso eso? Y este que viene como rey fue ofrecido en las festividades relacionadas con el calendario religioso. Parece interesante, ¿no? Ahora, según la tradición judía,
este día marca el inicio del año civil no religioso y el mismo se conmemora con el sonido del chofar. El chofar marca el anuncio de un año nuevo para el ser humano de a pie. ¿O usted cree que Dios no tiene tiempo para el ser humano de a pie? Cuando me refiero al ser humano de a pie, el no observante. Y es interesante porque en esta fecha el cielo le pasa juicio a todo ser humano, judío o no judío, practicante o no practicante, conocedor o no conocedor. En este día se hace juicio. Y mire qué interesante y qué justo es Dios, que en su perfecto calendario, ese mes, que es el primer mes del ser humano de a pie, el civil, comienza con la balanza, con la constelación de la balanza, Libra. Para que el entendido, porque recuerde que el mundo antiguo no tenía el calendario gregoriano, para que el entendido supiera que estaba comenzando el año de su juicio. Y que ese mes iba a marcar, iba a determinar qué iba a pasarle en todos los demás eventos del año. Y se le daba la oportunidad de hacer o no arrepentimiento. Ahora, es sumamente interesante conocer eso, porque el libro de Revelaciones tiene una parte donde habla del mundo, no del pueblo, que son las 7 copas de la ira. ¿Me sigue? Ok. El mismo se observa en el día primero del mes séptimo, el mes de Tishrei. Esta festividad parece ser que también no aparece en el templo de Ezequiel. No lo vemos directamente en el templo de Ezequiel. Sin embargo, leemos cómo en el primer día del año religioso hay un festival para la limpieza del santuario. Interesante, ¿no? Porque en el día de Yom Teruah usted hace una limpieza de su santuario. Al empezar a hacer una introspección de sus pecados para que el día de Yom Kippur usted consiga el perdón, ¿verdad que sí? Que llaman los 10 días del Eterno, los 10 días de temor. Ahora, en Ezequiel 45, 18, 19, vamos a leer que dice, así dice Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima expiatoria y untará los postes de la puerta de la casa y los 4 ángulos del descanso del altar y los postes de las puertas del atrio interior. Es importante señalar que el mes de Nisan se convirtió en el primer mes para los hebreos una vez que estos salieron de Egipto comandados por Moisés. El hecho, escuche bien, el hecho de que el mes de Nisan se haya convertido en el primer mes del calendario hebreo no significa de que no haya existido otro primer mes en otro calendario. Eso es importante, amigos, saberlo. Porque entonces, ¿cómo los israelitas o cómo el mundo contaba el tiempo antes? Entonces, ¿en qué mes? ¿Cuándo empezaba? ¿Me siguen? Ok. El Éxodo 12:2 dice, este mes es para ustedes principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Una vez que usted se convierte en el siervo del Todopoderoso, este es el calendario que lo regula a usted. Ya usted no está bajo juicio, porque su tiempo no comienza con juicio. Eso no significa que las festividades de otoño usted no las va a observar. Es que usted no se va a preocupar, porque ya ese tiempo no lo sujeta a usted. Usted está en otro tiempo. Usted comienza con el mes de la libertad. Sí, hay un cambio. Hay un cambio. Ese tiempo, porque les digo, entonces será el primer mes para ustedes, el reconocimiento de la libertad de Israel. Correcto, correcto. Yom Kippur. Cada año en este día el sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado del santuario. ¿Cómo?
término de Éxodo 12 más abajo. Ah, perdón, sí. Fue luego que el séptimo mes, posiblemente durante el cautiverio babilónico, fue aceptado como un mes que marca los años civiles. Esto es una teoría que existe. Podría ser que la restauración del servicio en el templo de Ezequiel también se restaure en el mes de Nisan como el primer mes de los meses del año. Es una teoría de que los hebreos adoptaron este mes como el primero de los meses del año. Y es posible que sea así, pero también tenemos que entender que ese mundo es más antiguo, esa región es más antigua en el conteo del tiempo que los hebreos, porque el propio Abraham salió de Ur de los Caldeos, y Babilonia es lo que se convierte después en Ur de los Caldeos, lo que se convierte después en Babilonia, eventualmente esa región, lo que se llama Mesopotamia. ¿Okay? Yom Kippur, cada año en este día el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del santuario para hacer expiación por nuestras almas. Al momento de la muerte de Yeshua sobre el madero, el requisito de Yom Kippur fue completado para siempre, como lo dice el autor de Hebreos. Hebreos 9, 11, 12. Escuche bien, el requisito, no la observancia, el requisito. Lo que Dios demandaba para Yom Kippur se completó. Hebreos 9, 11 a 12 dice: pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Sukkot. Esta es una de las fiestas más alegres del Señor, y es el tiempo señalado en el que las naciones deberán subir a Jerusalén a llevar ofrenda. La evidencia bíblica para esto lo hallamos en Zacarías 14, 16 al 21, donde dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante el Adonai Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para prostrarse ante el rey, Adonai Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco lo habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con la que el Eterno herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. En aquel día, aunque las campanillas de los caballos llevarán grabado santidad al Eterno, y las ollas en la casa del Eterno serán como los tazones delante del altar, toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Adonai Sebaot, y todos los que sacrifiquen acudirán y las tomarán y cocinarán en ellas. Y aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Adonai Sebaot. Esta festividad es una bien ligada a la época de la era mesiánica, y la misma está ordenada a celebrarse por 7 días. Sin embargo, en Levíticos 23, 36 está escrito sobre Sukkot. 23, 36 de Levíticos dice: 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante el Eterno. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante el Eterno. Es una reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Como podemos ver, Dios ordena dentro del marco de los 7 días un día adicional llamado Shemini Atzeret, traducido como la 8ª conclusión. Si los 7 días de Sukkot aluden al milenio, entonces Shemini Atzeret apunta al final del milenio, el 8º día, la eternidad. Qué interesante que vemos un 8º día en el libro de Revelaciones, al final del milenio, donde hay nuevos cielos y nueva tierra. Vamos al próximo tema. El Shabbat y el milenio, la era mesiánica. El concepto del Shabbat es uno único entre las culturas del mundo. Hasta el momento en ningún otro lugar encontramos la instrucción por un ser divino de tomar un día libre en la semana del quehacer regular de la vida. Esta orden se encuentra dentro de la Torá en Éxodo 28 al 11 y es el 4º mandamiento del Decálogo. Pero no solo lo leemos en Éxodo, sino que la orden suprema se encuentra registrado también en Levíticos 23:3, Levíticos 23:32 y en Deuteronomio 5:12 al 14. En Isaías leemos cómo honramos al Eterno al observar el Shabbat.
En Isaías 58, 13 al 14 dice: si te detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo glorioso del Eterno, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Adonai será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca del Eterno. Los orígenes del Shabbat están registrados en el libro de Génesis, donde se nos dice que Adonai cesó en el séptimo día de crear y descansó. El Shabbat es una sombra, reflejo o muestra de aquello que está en los cielos y será manifestado para aquellos que esperan en el Señor el descanso de sus almas algún día, y que sea pronto de nuestros días. La Escritura nos dice que hay un gran Shabbat reservado una vez que todo sea restaurado. Esto es conocido como la era mesiánica o el reino mesiánico. Los siguientes textos nos evidencian la idea antes descrita. En Hechos 3:21 dice: a quien es menester, y se refiere a Yeshua, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. También leemos en Romanos 8:18-23: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Pero no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, en convertirnos en hijos. Porque de siervo pasas a hijo, ¿verdad? ¿Y cómo pasas de hijo? Por medio de la adopción. Sigue, ¿no? Dicen los sabios que Hashem adoptó a Israel en el Sinaí y lo hizo pueblo suyo, sus hijos. Interesante, ¿no? En 2 de Pedro 3:30 dice: conociendo primero esto, es que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por agua subsiste, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Revelaciones 22-7 también leemos: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será vuelto suelto de su prisión. También en Apocalipsis 21:1-8 también leemos sobre la idea del milenio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y aquí se refiere al octavo día, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo.
Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí hago nueva todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al que venza le dará estas cosas, y le seré por Dios y me será por hijo. ¿Viste eso? Ya no dice siervo. Pero los cobardes e incrédulos, y abominables y homicidas, y fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Eso se llama el exterminio. Isaías 65, 17 al 19. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirá en ella voz de lamento y llantos. Isaías 66, 22 al 24 también leemos: pues porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá de noviluno en noviluno y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Adonai. Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos los mortales. Ahora vamos a ver que en la literatura rabínica se encuentra mucha información con respecto a esta idea. ¿Cuál idea? La idea del milenio y la idea de un octavo día. En el Midrash Rabbah, Génesis 12:6 dice: ¿por qué recitamos una bendición sobre una lámpara de fuego al final del día de reposo? Eso era el Abdalá. Porque fue creado por primera vez. Rabbi Huna, en el nombre de Rab, y Rabbi Abahu, en el nombre de Rabbi Jonatán, dijeron: al terminar del día de la expiación, también recitamos una bendición sobre ella, porque el fuego descansó todo el día. Rabbi Berajá dijo en el nombre de Rabbi Samuel ben Nachman: aunque estas cosas fueron creadas en su plenitud, sin embargo, cuando Adán pecó, fueron echadas a perder y no volverán a su perfección hasta que el hijo de Pérez, el Mesías, venga. Soncino Soar 119a. ¿Por qué me miras, joven? Las cositas locas que dicen los jabinos. Soncino Soar 119a. Una estrella en el este tragará 7 estrellas en el norte. ¿Ustedes han leído la paracha esta semana? ¿Vieron que la maldición viene del norte? Del monte Ebal. Y la bendición del sur. Y vieron cómo, si leyeron Jeremías, vieron cómo los babilonios vinieron del norte, señalando que el mal y la desgracia viene del norte. Ahora, mire qué interesante que una estrella del este, ¿cuál es el este? De donde entraba la presencia divina. Muy bien. Esta presencia divina es Mashiach, ¿verdad que sí? Porque la estrella es el Mashiach. Una estrella en el este tragará 7 estrellas en el norte. Las 7 estrellas están en el libro de Revelaciones. Lo que pasa es que usted no lo ha visto, pero lo vamos a ver. Que están en la bestia, las 7 cabezas. Y una llama de fuego negro se cuela en el cielo por 60 días. Y habrá guerras hacia el norte en que 2 reyes perecerán. Entonces todas las naciones se unirán contra la hija de Jacob para sacarla del mundo. Interesante, ¿no? Es de ese tiempo que está escrito, y es un tiempo de angustia para Jacob, pero de él será liberado. Jeremías 37. Desde ese entonces, continúa el texto, el Mesías comenzará a declararse a sí mismo, es decir, se comenzará a anunciar. Y alrededor de él serán reunidas muchas naciones y muchos ejércitos desde los confines de la tierra. Y todos los hijos de Israel se reunirán en sus diversos lugares hasta la consumación del siglo. Entonces la Bab se unirá a él. Bab representa al hombre, ¿verdad? Y entonces sacarán a todos sus hermanos de todas las naciones para ofrendar al Señor. Isaías 66, 20.
Los hijos de Ismael al mismo tiempo despertarán a todos los pueblos del mundo para que vengan a la guerra contra Jerusalén. Me parece que eso está como que acomodándose hoy día, ¿verdad? Como está escrito, reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para pelear. Zacarías 14:2. También los reyes de la tierra se levantarán y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2:2. Y más aún, el que está sentado en el cielo se ríe, el Señor los tiene en burla. Capítulo 2, versículo 4. Pero continúa también el mismo texto del Zohar. Felices son los que serán dejados vivos al final del sexto milenio. Espérate un momento. Qué interesante, ¿no? Porque eso está en la Escritura. Para entrar en el Shabbat. ¿Cuál es el Shabbat? El milenio. Porque ese es el día señalado por el santo, sobre el cual se efectúa la unión de las almas. Y se reúnen nuevas almas para unirse a las que todavía están en la tierra, como está escrito. Y sucederá que quien quede en Sion, los que sean dejados en Jerusalén, serán llamados santos. Y los inscritos en Jerusalén, entre los vivos. Isaías 4:3. Interesante, ¿no? Ese texto del Zohar. Me gusta mucho. Sanedrín 97a dice: Rabí Catina dijo: 6.000 años el mundo existirá. Y 1.000, el séptimo, será desolado, como está escrito. Y solo el Señor será exaltado en ese día. Abayé dijo: será desolado 2.000. Como se dice, después de 2 días no resucitará, al tercer día nos levantará. Y viviremos delante de sus ojos. Se ha enseñado de acuerdo con Rabí Catina. Ahora es interesante porque por 2.000 años el mundo ha estado en desolación después de la destrucción del templo. Así que Rabí Abayé tenía como cierto sentido ahí, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Se ha señalado de acuerdo con Rabí Catina, es decir, que lo que se dice es que lo que Rabí Catina dijo, eso es lo que es, lo correcto, la forma correcta de interpretarlo. Así como el séptimo año es un año de liberación en 7, así es el mundo. 1.000 años de cada 7 será en barbecho, como está escrito. Y solo el Señor será, y se dice, además, salmo y canción para el día del reposo, es decir, el día que es completamente Shabbat. Y también se dice, porque 1.000 años en tu presencia son como el ayer cuando es pasado. Está interpretando el texto ese de la oración de Moisés. El Taná Eliyahu enseña: el mundo debe existir 6.000 años. En los primeros 2.000 habrá desolación. 2.000 años la Torá floreció. Y los próximos 2.000 años es la era mesiánica. Interesante, ¿no? Porque el Mesías murió en el cuarto año, en el año 4.000. Y hubieron 2.000 años de era mesiánica. Explíqueme eso. ¿Verdad que los que estamos en el Mesías podemos vivir las primicias de la era mesiánica? Pablo Rojo. Claro, claro. Claro. El sudamericano es el campeón. Se llama la era común. La era común. Tamid 33b dice: el día del reposo solían decir un salmo, un canto para el día del reposo. Un salmo, un canto para el tiempo venidero, para el día que será todo Shabbat y reposo para la vida eterna. La Haftará, la sección de los profetas que se lee en esa semana de la Parashá relacionado a Pesach Shabbat, es Ezequiel 37, 1 al 14. El valle de los huesos secos, donde se alude a la final restauración de Israel seguido hacia el Shabbat de descanso y el milenio. ¿Verdad que hay muchas predicaciones con el valle de los huesos secos por ahí? Y todas están completamente dejadas. Porque el valle de los huesos secos habla de la restauración de Israel. En Shavuot el libro de Ruth es leído, y este festival está relacionado con el inicio de la era mesiánica y la salvación de los gentiles. Qué interesante. En Shavuot se lee Ruth porque está relacionado con el inicio de la era mesiánica y la salvación de los gentiles. Y tenemos un Pentecostés que vinieron de las naciones, judíos, vieron lo que sucedió, ¿verdad que sí? Y entonces comienza el anuncio de la salvación a los gentiles, porque después de ahí sale un Cornelio, ¿verdad que sí? Casualidad. La salvación de los gentiles es leída en toda la Escritura
y la misma está asociada a la era mesiánica. A continuación, algunos textos que aluden a este texto. En Génesis 12:3 dice: bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso le está diciendo a Abraham, ¿verdad que sí? Génesis 22:18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido a mi voz. Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia toda esta tierra y toda la nación de tu simiente. Todo eso es Abraham. Interesante, ¿no? Eso se refiere a cuando Israel se mezcla en un mundo y vengan en realidad. Eso fue lo que, para ser descendencia de Abraham, tiene que salir de alguna sangre que hacía de Abraham, sea de uno de las tribus que salieron también de Abraham. Y las tribus se han mezclado en el entero porque viven en un lugar no hay judíos. Sí, tiene un punto ahí, pero también en el libro de Hashem, Ramjal enseña que la única forma que una persona de las 70 naciones pueda entrar al árbol de Abraham es que él mismo se desgaje de su árbol y se injerte en el árbol de Abraham. ¿Recuerdan ese capítulo que estuvimos hablando? Y entonces se convierte en hijo de Abraham. Y desde este punto de vista, Israel se mezcló en las naciones, pero aquel que no es de Israel, que no es mezclado, él puede participar a través del Mesías, porque el Mesías es el que lo injerta en el árbol. ¿Ve? O sea que las dos premisas, la de usted y la que le planteo, son correctas. Ambas premisas son correctas. Es como, hay libre albedrío y todo está predestinado. La misma idea. ¿Ok? Muy bien. Dice el versículo, Isaías 11:10 dice: aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte de los gentiles y su morada será gloriosa. Aquí es importante mencionarles que los gentiles en las naciones están viviendo bajo la autoridad de unos príncipes y unos reyes que son injustos, unos reyes maltratantes, unos reyes que son opresores. Y los gentiles van a desear al hijo de Yishai, el hijo del papá de David, porque de él vendrá el Mesías, y ese Mesías es el que va a traer la justicia a las naciones y va a traer la época de paz, porque él es el enviado de Dios. Correcto. Por eso es que dice: aquel día las naciones buscarán a aquel que es de la raíz de Isaí. ¿Ve? Estará en pie como estandarte de los gentiles, será bandera para los gentiles. Ahora, en un ejército, la bandera iba al frente y todo el ejército seguía al que tenía la bandera, porque el de la bandera sabía para dónde iban. Por tanto, los gentiles verán en el Mesías el guía hacia el lugar prometido. Terrible, ¿no? Porque viene a hacer esa alusión al ángel del pacto. Porque el pueblo de Israel seguía a Moisés, pero Moisés seguía al ángel del pacto que estaba delante de él. Entonces, la metáfora del ángel del pacto aplica sobre el Mesías, porque el Mesías es el que nos va a llevar a la tierra y a él es el que tenemos que seguir. Él es el guía de las naciones, pero también el guía de Israel. ¿Ok? Isaías 61:2. Levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria del Eterno amanece sobre ti. He aquí las tinieblas cubren la tierra. Dan densa oscuridad a los pueblos, pero el Eterno se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. En Oseas 1:1-11 dice: revelación del Eterno que tuvo Oseas ben Beiri en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. Cuando el Eterno comenzó a hablar por Oseas, dijo el Eterno a Oseas: ve, tómate a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose del Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de
Diblaim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y el Eterno le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque muy pronto visitaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. De nuevo concibió y dio a luz una hija. Le dijo, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no seguiré complaciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. Pero me complaceré de la casa de Judá y los salvaré por el Adonai su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Cuando detestó a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Le dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros, yo soy. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, les dirá, hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, y designarán un caudillo único, y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel. En Malaquías 1:11 dice, desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Adonai Sebaot. En la primera clase que nosotros dimos, estuvimos hablando de Israel y la posición que tiene el misterio de Israel alrededor del libro de Revelaciones. Hoy tuvimos la oportunidad de ver las festividades y tuvimos la oportunidad de ver la participación que tienen las naciones en el misterio de la redención que trae el Mesías. ¿Por qué ambos van de la mano? Porque al final el Creador quiere llevar a la humanidad a volver a ser lo que una vez fue cuando Adán estaba en el huerto. Preguntas para cerrar. Hoy terminamos temprano. ¿No? Significa que entendieron. Muy bien. Hay examen pronto. Vamos entonces a dar por terminado la clase de hoy, para entonces ir prepararnos para la semana que viene, para este próximo Shabbat y la clase de la semana que viene. La semana que viene vamos a seguir hablando de las festividades, pero vamos a hablar de los conceptos de tiempo y espacio, si el Eterno así lo permite. Así que vamos a dar por terminado la clase.